Sí, profe, ya casi comparto la presentación. Ok. Disculpen, se duró mucho, es que ya casi lo pongo, es que la compu está un poquito lenta. Ok, está bien. ¿Ya lo están viendo? Sí. Perdón, creo que le tienes que dar compartir con el audio. Cuando uno le da compartir pantalla, hay una, como un iconito en una Ajá. esquina. Ok, Creo que voy. es Share Computer Audio, algo así. Voy, perdón. Ok, ahí me avisan si se escucha. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. El día de hoy les vamos a hablar del artículo de la Declaración de Consenso de la Asociación Científica Internacional de Probióticos y Prebióticos sobre alimentos fermentados. Mis compañeras son Viviana Rojas, Soncira Acuña y mi persona, Nanda Yuri Carbonell. Antes de hablar de los alimentos fermentados, es necesario dar un contexto histórico, debido a que estos alimentos fueron adoptados por casi todas las culturas del mundo. Los alimentos fermentados poseen muchas cualidades positivas, entre estos que pueden mejorar las propiedades funcionales de los cultivos y transformar materias primas en productos nutritivos, apetitosos o intoxicantes. Además, se considera una de las formas más efectivas de conservar los alimentos debido a la formación de ácidos orgánicos y otros productos finales antimicrobianos. Los microorganismos asociados a la fermentación suelen competir con los posibles organismos patógenos y de descomposición. Por esto y todo lo mencionado, se estima que actualmente se producen y consumen más de 5.000 variedades de alimentos y bebidas fermentadas en todo el mundo. Pero entonces, exactamente, ¿qué son alimentos fermentados? Definimos como alimentos fermentados aquellos alimentos elaborados mediante el crecimiento microbiano deseado y las conversiones enzimáticas de los alimentos. Esta definición sí o sí requiere la actividad de microorganismos, aunque pueden estar presentes enzimas de otras fuentes, las actividades de estas enzimas por sí solas son insuficientes para que un alimento sea considerado como fermentado.
Esta definición se adapta a los muchos productos elaborados a nivel mundial a partir de diversas materias primas. Como podemos ver en el cuadro 1, están los que son con microorganismos vivos presentes, como lo que son el yogur, la crema agria, el kéfir, la mayoría de quesos, el miso. Aquellos que poseen una ausencia de microorganismos vivos, como el pan, verduras fermentadas, vino, la mayoría de cerveza, y los que no son fermentados. Un pan con levadura química, por ejemplo, la salchicha fresca, verduras en escabeche, etc. Los alimentos y bebidas fermentadas además se caracterizan o etiquetan como alimentos probióticos o que contienen probióticos. Estas declaraciones usualmente las hacen los fabricantes para comunicar a los consumidores que el producto contiene microorganismos vivos que promueven la salud. Sin embargo, el término probiótico solo debe usarse cuando haya un beneficio para la salud demostrado o conferido por el microorganismo vivo bien definido y caracterizado. Aquí en la tabla 1 podemos ver las distinciones entre lo que son los probióticos, los alimentos fermentados y los alimentos probióticos fermentados. El primero es cuando hayan microorganismos vivos que adquieran un beneficio para la salud del huésped. El segundo es el que les había mencionado anteriormente y el último, que son los alimentos fermentados probióticos, son aquellos que contienen probióticos con evidencia específica o inespecífica de cepas. Además, se ha informado de la presencia de prebióticos, que son sustratos utilizados selectivamente por los microorganismos huéspedes que confieren un beneficio para la salud. Estos, por ejemplo, incluirían lo que son la cerveza y el vino, que contienen beta-glucanos, oligosacáridos y compuestos polifenólicos. Bueno, para la producción de alimentos fermentados generalmente se requieren bacterias de ácido láctico, bacterias del ácido acético, bacilos u otras bacterias y también levaduras y hongos filamentosos. Las bacterias de ácido láctico son los organismos más utilizados en las fermentaciones de alimentos, cumpliendo funciones esenciales en productos lácteos, carnes, cereales y vegetales. El género de Lactobacillus está asociado básicamente con las fermentaciones de leche y salsa de soya. Las levaduras productoras de etanol se utilizan para pan, cerveza, vino u otras fermentaciones alcohólicas. Además, las especies como Penicillium, Aspergillus y Rhizopus son los modos más comúnmente utilizados para productos lácteos fermentados, la carne y la soya. Además, estos también incluyen cepas productoras de proteinasa, lipasa y amilasa. Los alimentos fermentados usualmente dependen de comunidades microbianas complejas que funcionan en conjunto a través de ciertos procesos dinámicos. Entonces, cuando los materiales de partida generalmente son los mismos, las fermentaciones espontáneas que dependen de microorganismos autóctonos suelen dar como resultado un producto que tiene microorganismos muy similares, independientemente de la procedencia. Siempre que las materias primas y las condiciones ambientales sean consistentes con las prácticas utilizadas para elaborar alimentos fermentados y que existan concentraciones de sal, pH, la atmósfera u otras medidas de control esperadas, los eventos impredecibles como fallos en las fermentaciones son relativamente raros. Hay procesos que determinan el ensamblaje comunitario en alimentos fermentados tradicionales. Para esto, las comunidades microbianas en las fermentaciones espontáneas de alimentos están determinadas por la dispersión y la selección, en donde predominan los microorganismos asociados con plantas o animales, como las bacterias del ácido láctico, especies nómadas o de vida libre. Se ha logrado la especiación y domesticación de organismos eucariotas, fermentadores de alimentos, pero todavía no de las bacterias. En el proceso de dispersión participan los contaminantes reproducibles de materias primas, como el microbioma de plantas y animales, además de los microorganismos ambientales. En el proceso de selección se debe tomar en cuenta los factores como el pH, la temperatura, el sustrato a utilizar y la acumulación de metabolitos. La fermentación en alimentos también depende de la conversión del sustrato que se lleva a cabo por los microorganismos en metabolitos y les dan ciertas propiedades y características como el sabor y la apariencia. Estas características están determinadas por el microbiota y los parámetros físico-químicos involucrados en el proceso, tales como la actividad del agua, el pH, el sustrato, entre otros. Los principios como el control y la manipulación, así como la domesticación de los microorganismos autóctonos durante los procesos de fermentación tradicionales e industriales, permiten el control de la microbiota en la fermentación de alimentos.
ya sea que la fermentación se inicie con cultivos iniciadores, la fermentación sea espontáneamente o por inoculación de una fermentación exitosa, que a esto se le denomina backsloping. Bueno, la seguridad alimentaria que se tiene durante la fermentación tiene un historial bastante grande. Se destacan alimentos con baja actividad de agua, sal y antimicrobianos. Además, las bacterias del ácido láctico producen bacteriocinas, que estos inhiben bacterias indeseables. Las fermentaciones de alimentos mejoran la seguridad alimentaria y la calidad nutricional porque se eliminan ciertos compuestos tóxicos de las materias primas, como se realiza en la fermentación de cereales, leguminosas y tubérculos. Las bacterias de ácido láctico fermentadoras, levaduras y hongos filamentosos no son patógenos ni producen toxinas en el producto final. Sin embargo, hay ciertos productos como el queso que presentan baja acidez, sí pueden representar un riesgo para la salud, pero eso solamente en caso de que el producto esté contaminado con algún organismo como salmonela u otros patógenos. Otro caso son los alimentos fermentados producidos con hongos filamentosos, que un metabolito secundario, como lo es la micotoxina, representa un riesgo para la seguridad alimentaria. Sin embargo, si se tiene una domesticación y selección cuidadosa de las cepas, se puede eliminar los linajes productores de micotoxinas. Dentro de las evidencias de los beneficios para la salud humana, se encuentra que el yogur y los derivados lácteos se les han realizado suficientes investigaciones, entre las que hay ensayos clínicos. Entre ellos se encuentran al menos 20 de los mismos, donde se muestran los beneficios que tienen para la salud. Mientras que para otros productos como la leche de kefir, el kimchi, el sauerkraut, el nato, el vinagre y el pan de masa fermentada, solo tienen alrededor de un ensayo clínico para comprobar su beneficio para cierto carácter específico dependiendo de cada uno. La kombucha es uno de los productos que solo tienen análisis químicos o modelos celulares de los beneficios que pueden llegar a tener. Mientras que todo esto se puede mejorar con pruebas controladas aleatorias, donde se tenga un control de dieta de los individuos a los que se va a analizar, el tamaño de muestra y los retos específicos del alimento de interés, como lo que sería tener un placebo de acuerdo al producto que deseamos analizar. Ahora, la parte de mecánica de los beneficios que tienen los productos fermentados no solo se encuentran en materias primas con las que se realizan estos fermentos, por lo que sino también todo las moléculas bioquímicas y bioactivas que tienen este tipo de alimentos al final de la fermentación. Esto va de mano con con la biosíntesis, la micodificación de la microbiota intestinal y el desarrollo de la misma desde temprana edad y la modificación del sistema inmunológico. Van también de la mano con la catálisis de los biocompuestos dentro de nuestro sistema intestinal, ya que los mismos organismos que ingerimos se ha determinado que también se encuentran al final de todo este trayecto porque logran pasar el sistema digestivo y llegar hasta el colon, donde tienen actividad catalítica y metabólica, donde utilizan y catalizan moléculas dentro de nuestros cuerpos y también tienen una influencia en el sistema inmunológico, del cual se encuentra el 70% solo en nuestro sistema digestivo, más que todo en la zona intestinal.
Entre las consideraciones regulatorias que tenemos se encuentra el Códex Alimentarios y otro tipo de clasificaciones en las que se encuentran los alimentos, ya sea en Estados Unidos o en Europa. Estos cambian de regulaciones y de etiquetas, pero se tiene una determinación específica para cada uno, como lo es generalmente reconocido como seguro en Estados Unidos y la presunción de seguridad calificada en Europa. Las cepas modificadas no genéticamente deben tener un estado generalmente reconocido como seguro, mientras que en Europa estos productos requieren que el estado de presunción de seguridad calificada, además de otro tipo de regulaciones de acuerdo a las políticas de cada país. El Códex Alimentarios básicamente refiere una forma de cómo producir los productos, los alimentos fermentados y qué cepas se utilizan, o sea, qué microorganismos son utilizados en estos procesos. Por ejemplo, para el yogur se establece que se utiliza una combinación de Thermophilus y L. delbrueckii vulgaris. Y el kefir es una leche fermentada compuesta por Lactobacillus kefri, especies de los géneros Leuconostoc, Leptococcus y Acetobacter, además de levaduras fermentadas de la lactosa y levaduras no fermentadas de lactosa. Eso depende de acuerdo al tipo de regulación que haya en cada país. Ahora, para los consumidores tenemos un interés especial porque la opinión social ahorita con lo que son los alimentos fermentados se toma desde un punto popular de los supuestos superalimentos, donde se encuentran muchas veces estos productos fermentados. Pero esto debe salir de ahí y del conocimiento de que cualquier alimento fermentado es probiótico, cosa que ya hemos aclarado en el resto de la presentación, donde esto cuando los organismos están ausentes en el producto final e incluso en la producción, cosa que está fuera de las definiciones. Pero se debe tomar en cuenta que para los consumidores es una posible identificación real de alimentos fermentados puede llevar a un consumo desde temprana edad que podría tener un gran beneficio no solo en el momento, sino a largo plazo, y de la actividad que pueden tener esos microorganismos dentro de nuestro cuerpo. En la industria, como se señaló anteriormente, los alimentos y bebidas fermentadas llevan muchísimo tiempo y son de los primeros alimentos procesados. El pan, la cerveza, el vino y los lácteos fermentados son de los más representativos. Y la fermentación de alimentos también puede proporcionar nuevas estrategias para que la industria aborde desafíos socioeconómicos y de salud contemporáneos relacionados al envejecimiento, a la desnutrición y a la obesidad, que son de los problemas más relevantes en el momento. Y los fabricantes que producen y comercializan este tipo de alimentos pueden beneficiarse de definiciones y criterios claros que constituyen los alimentos fermentados probióticos, como lo sería una correcta etiquetación de estos mismos alimentos, ya sea de los probióticos y de los fermentados como tal. Ahora, algunos fabricantes complementan los alimentos fermentados con microorganismos después de un tratamiento térmico, quizás para satisfacer el interés de los consumidores de agregar microorganismos a su dieta, que en realidad estos productos no reflejan las características esperadas de los alimentos fermentados como tal, que contienen organismos vivos. En general, no esperamos que los alimentos fermentados deban contener microorganismos vivos. La excepción más notable es el yogur, donde según la jurisdicción pueden no existir este tipo de requisitos. Y para el gobierno, y las jurisdicciones proporcionan
supervisión regulatoria de seguridad y comercialización de los alimentos fermentados, incluida la publicidad y el etiquetado de los productos y las declaraciones de beneficios para la salud. Esto tiene un gran impacto social y la forma en que consumimos nuestros alimentos diariamente. Y también puede agregar importancia a la inclusión de este tipo de alimentos en la vida diaria y en la dieta que tenemos. Este proceso es especialmente relevante ya que las prácticas de industrialización y producción de alto rendimiento han sido adoptadas incluso por los fabricantes tradicionales a pequeña escala. No obstante, se debe resaltar que se necesitan más estudios clínicos y epidemiológicos y más inversión en investigación para poder determinar todos estos beneficios a largo plazo. Y a modo de conclusión, tenemos que tanto la calidad y el beneficio son de los intereses más determinantes en los productos fermentados, ya que un correcto manejo de los mismos y toda la riqueza que este proceso puede tener para la salud humana es grande. Y también el reservorio de los fermentos espontáneos puede tener mejoras para extracción de las características deseadas y que podemos desarrollar a nivel científico próximamente en años siguientes. El control de seguridad también es importante, ya que el etiquetado y la calidad de los alimentos que consumimos va más allá de jurisdicciones, sino de seguridad social y de nuestra propia salud. Muchas gracias, les agradecemos su atención. Ok. Preguntas, comentarios. Está interesante ese tema. De mi parte me pareció muy interesante porque uno siempre ve como en tele básico alimentos que son como probióticos y demás, pero uno no entiende en realidad qué significa todo el proceso como tal, entonces me llamó mucho la atención. Aparte de las bacteriocinas que mencionaron, digamos, ¿cuál es una de las barreras principales para que no se contaminen cuando hay fermentaciones espontáneas, sobre todo? Bueno, a mí no me tocaba como esa parte del artículo, pero sí en una parte decía que la competencia de los microorganismos que hacen el fermento con otros organismos que llegan como a reproducirse en el mismo medio, se inclina por los que hacen la fermentación y por los productos que generan. Sí, pero también conforme el pH comienza a bajar, ya no, muchas cosas, digamos, no pueden sobrevivir. Por ejemplo, cuando uno hace fermentación, digamos, láctica, a veces es posible tener algo de fermentación acética, por ejemplo, ¿verdad? Porque produce un ácido también. Pero bueno, no es como que la mayoría, digamos, de organismos podrían crecer. Y de alguna manera, pues también nuestro estómago tiene como una barrera ácida, ¿verdad? Porque de alguna manera los ácidos lácticos de alguna manera son los que, los que ayudan, digamos, a la microbiota intestinal. Y también es una barrera pues que elimina muchos o pretende eliminar la mayoría de los otros organismos, ¿verdad? No sé si alguien más tiene algún comentario.
Y evidentemente, digamos, cuando, por ejemplo, los yogures estos que vienen en botella, em, perdón, procesados para mucho tiempo, de ahí no deberían traer cultivos vivos, ¿verdad? Porque eso podría dañar el empaque. Sin embargo, hay algunos que se preparan digamos, para consumir en un plazo más corto. Algunas veces en lugar de un empaque completo, la parte de arriba es como un aluminio o algo así, que sí tienen un cultivo vivo, ¿verdad? De hecho, yo recuerdo, por ejemplo, eh, alguno de los pediatras de mis hijos que nos decían cuando habían tenido, digamos, algún problema estomacal o así, conseguirles de esos tipos de yogur con cultivo vivo, porque son los que ayudan a más rápidamente poblar, digamos, la, la flora intestinal, ¿verdad? También venden los cultivos, digamos, de probióticos. En Estados Unidos los vendían liofilizados, como unos sobrecitos. Acá yo no he visto esos sobrecitos. Lo que he visto son como, bueno, los que he comprado alguna vez son como que vienen como en agua. Son como unas botellitas, ¿verdad? Eso normalmente no tiene ningún sabor ni nada. Bueno, Yo tengo una amiga que estuvo tomando unas capsulitas justamente para ayudarse con la flora intestinal porque había pasado por un proceso como de operación y todo. ujú. Entonces, siempre andaba como un tarrito con unas capsulitas que hacían probióticos y microorganismos a tanta concentración, la verdad no me acuerdo cuánto. Usualmente sí, cuando está, digamos, sólido, es de un cultivo de lactobacillus, liofilizado, ¿verdad? Que ya cuando cae en contacto con el agua, entonces ya se hidrata y se activa y eventualmente pues ayuda ya a poblar, ¿verdad? Eso incluso, digamos, no sé, muchas personas, digamos, es muy común cuando vos tomas un antibiótico, que los antibióticos, pues como son también de amplio espectro, matan mucho de la flora intestinal, ¿verdad? No solo atacan el sitio de la infección, ¿verdad? Que a veces, no sé, usted puede tomar un, un antibiótico oral para una infección en el oído, ¿verdad? Entonces el antibiótico pues tiene que pasar por el estómago, por el intestino, ser absorbido, ¿verdad? Llegar hasta el oído para matar ahí a las bacterias. Y en ese camino pues mata mucho de la flora intestinal también. Entonces, algunas veces también para recuperarse de ese malestar, eh, se utilizan cultivos de probióticos, ya sea en alimentos o no en alimentos. Otra pregunta o comentario, no sé, es que me parece que la presentación fue muy clara. No sé si es también, no sé si es porque el tema se prestaba o porque lo presentaron muy bien, pero la presentación estaba como bastante, como bastante clara. Ya se me olvidó qué era lo que les iba a decir. Este, sí, sobre los quesos. Eh, ¿Ustedes saben si todos los quesos son fermentados? ¿Cómo se hace el queso? ¿Cómo es la idea del queso? Honestamente, no estoy muy segura, pero yo creo que todos los quesos son fermentados. Digamos,
Vamos a ver cómo lo explicamos. Yo creo que había leído de que no todos eran fermentados porque unos utilizaban como mecanismos químicos, o sea, como cosas derivadas de lo que o sea, como enzimas o otras cosas que pudieran haber sido derivadas del proceso, pero que no era una fermentación exacta, o sea, como tal. En el laboratorio no hicieron o vieron algún tipo de fermentación láctica, como yogur o algo así, o queso. Yo tengo la idea de que en algún laboratorio, pero la verdad no estoy segura y tuvo que verse como primer año, segundo año. Sí, me parece que en biología general el primer año se hace como el cuajo que llaman, pero no me acuerdo muy bien. Ok, bueno, por ahí vamos. ¿Y saben qué es el cuajo? Sí, es como cuando la leche más o menos se corta, ¿no? Ajá, pero ¿qué es? ¿Pero qué es? No es ácido acético lo que uno le echa. O sea, pasa lo mismo con ácido acético, pero el cuajo no es ácido acético, ¿verdad? Porque de hecho el queso a uno no le huele a ácido acético. Profe, no es que tiene como la parte lipofílica de la leche o proteínas o cosas así. Vamos a ver. Digamos, la leche, pues básicamente es un gran alimento porque contiene ahí unas bolitas, ¿verdad? Que tienen una mezcla de, digamos, partes de grasa, ¿verdad? Digamos que ahí esas bolitas tienen una parte de grasa, ¿verdad? Y una parte de proteína, ¿verdad? Profe, no es como caseína. Ajá, la proteína es la caseína, pero la caseína también contiene, digamos, ayuda a mantener dispersa la grasa, ¿verdad? Especialmente si uno tiene leche entera, por ejemplo, de ahí tiene hasta a veces hasta más de un 4% de grasa, ¿verdad? Que se tiende a separar, ¿verdad? Tiende a formar natilla, tiende digamos, si uno o la hierve, así como leche de lechero, ¿verdad? Que se le hace una nata y todo eso, em, tiende a separarse, pero digamos, en principio está disuelta por el efecto, digamos, que hacen las proteínas que las mantienen ahí como en una dispersión. em, y además, tiene una superficie cargada de manera negativa, ¿verdad? Eso por el efecto precisamente de las proteínas de la caseína, ¿verdad? Entonces, esa carga negativa de la superficie evita que haya un proceso de floculación, ¿verdad? Que se peguen todas y se vayan para el fondo, básicamente. ¿Verdad? Y por ahí también hay, digamos, carbohidratos, ¿verdad? Lactosa y otras cosas, pero eso está disuelto en la parte G, en la parte del agua, ¿verdad? En la parte acuosa. Esas particulitas que están ahí en suspensión son las que le dan el color blanco, ¿verdad? Las que hacen, o sea, son particulitas relativamente grandes, ¿verdad? Como para generar eso, un efecto como de coloide, como de dispersión de luz. Entonces, cuando uno agrega un ácido, ¿verdad? Que puede ser desde jugo de limón hasta, no sé, ácido sulfúrico, ¿verdad? Por ahí decían acético, lo que sea. Eventualmente el H+, ¿verdad? Va a venir a neutralizar algunas de las cargas y eso va a generar que la caseína se precipite.
¿verdad? Ese efecto lo hacen los ácidos, pero también el cuajo, porque uno, digamos, no desea de agregarle, por ejemplo, ácido acético, ¿verdad? Y dejar el queso oliendo a vinagre. El cuajo es realmente una proteasa, ¿verdad? Que comienza a romper algunos elementos de la caseína, ¿verdad? Desestabiliza esas partículas, ¿verdad? Aunque sigan teniendo fragmentos con carga o algo así, pero tal vez las cargas son menores. Desestabiliza, digamos, eso y hace que igualmente se aglomeren y se precipiten. Cuando uno hace una fermentación láctica, como por ejemplo, ¿cómo se llama? Para generar yogur, pasa algo semejante también. Se comienza a generar principalmente ácido láctico, ¿verdad? El ácido láctico va haciendo que eso precipite, ¿verdad? Primero se forma así una cosa espesa como el yogur, ¿verdad? Y eventualmente si el pH es lo suficientemente ácido, llega a precipitar del todo, ¿verdad? Y dejar en dispersión un suero, que el suero contiene ahí residuos de otras cosas. En el caso, por ejemplo, de la lactosa y de la mayoría de los carbohidratos, cuando uno hace una fermentación, pues se consumen, ¿verdad? Se consumen, pasan a formar parte de la biomasa del microorganismo y eso termina floculando con todas las partículas de la proteína. Entonces, muchos de los quesos se hacen con el cuajo, ¿verdad? El cuajo realmente, como es más una cosa enzimática, ¿verdad? Proteasas y cosas de ese tipo, de eso, digamos, no está en sí mismo fermentado. Cuando eso precipita, ¿verdad? Se puede retirar parte del suero, digamos, aunque muchos de los azúcares están en solución, algunos se quedarán ahí también es decir, además ese, digamos, sólido coagulado, no va a estar seco 100%, ¿verdad? Va a estar aún húmedo. Y de hecho, la posibilidad, digamos, de formar puentes de hidrógeno y todo eso, lo hace comportarse más o menos como un plástico. Yo no sé si ustedes han visto, ¿verdad? A veces cuando uno tiene la leche cuajada, uno puede agarrarlo y estirarlo, ¿verdad? Forma hebras, ¿verdad? De donde se alinean, digamos, las cadenas poliméricas que vienen de la caseína. Cuando hay grasas, las grasas además actúan como un plastificante, ¿verdad? Haciéndolo, digamos, más suave, más flexible. Entonces la respuesta es no todos los quesos son fermentados, ¿verdad? La mayoría de los quesos frescos no lo son. Prácticamente lo que se ha hecho es retirarse el suero. La mayoría de los quesos finos, digámoslo así, los quesos que ustedes, no sé, en algún supermercado, un poquillo más office, ¿verdad? Uno va y encuentra una parte ahí de quesos. Y hay quesos, digamos, que tienen un sabor un poco más profundo, un olor ahí un poquito más patión. Estos por lo general sí son fermentados. Hay algunos incluso que hasta les han dejado crecer algún tipo de cultivo, ¿verdad? Digamos, el blue cheese, ¿verdad? O algo así que les da incluso un color. Hay unos, yo recuerdo que parece que tienen como una cosa verde encima, no sé, que hasta se ve a mi gusto un poco desagradable, ¿verdad? Pero bueno, aparte de los sabores, ¿verdad? Que es mucho de los compuestos nitrogenados que generan los mismos lactobacillus y los mismos microorganismos. Hay como un saborcito como que pica, que es como muy particular. A veces hasta se siente como en cristales y todo, que es como del ácido láctico, ¿verdad?
Es como un saborcito particular, sí, como que le pica a uno un poquito la lengua, pero no sabe como uno usualmente, por lo menos yo, asocio el sabor ácido con el cítrico, ¿verdad? Con el ácido cítrico, con las frutas cítricas, ¿verdad? El limón, naranja, pero el sabor del ácido láctico es diferente, es como que pica un toquecito. No sé si me explico. Sí, profe. Y eventualmente también uno puede meramente fermentar leche hasta cortarla y digamos como el yogur, dejarlo que se corte y separar igualmente un cuajo y comenzarlo a secar, ¿verdad? Irle sacando el suero, irlo secando y dejar que se forme un queso, pero no es, digamos, la manera en la que se preparan muchos de los quesos, ¿verdad? Incluso muchos se fermentan después de cuajar, ¿verdad? Es decir, se cuaja, ¿verdad? Se le retira la mayoría del suero y a partir de ahí se hace el fermento. De hecho, digamos, en Costa Rica como que es un área que no hemos explotado mucho, ¿verdad? Eh, no sé, en otros países el asunto de los quesos que han llevado diferentes procesos de fermentación, es una cosa bien interesante, ¿verdad? Acá, pues la mayoría de los quesos que consumimos es como tipo queso fresco, ¿verdad? Tipo queso turrialba y este tipo de cosas que son de prácticamente cuajados, ¿verdad? No es exactamente después de cuajar, digamos, porque también ustedes, hay una cosa que le llaman, ¿cómo le llaman? Cuajada, que es como eso, como el apelotado de la proteína que sale inmediatamente, ¿verdad? Pero tampoco es un queso que ha llevado un proceso de fermentación, o al menos un buen proceso de fermentación. Sí me di a entender. Sí, Sí, profe. pero Habría estado interesante hacer un queso en la casa, ¿verdad? Sí, profe, en un curso yo lo hice, por lo menos en una optativa. Una cosa más respecto a esto de los alimentos. ¿Ustedes conocen la diferencia? Por ejemplo, cuando uno utiliza Saccharomyces cerevisiae, para hacer pan y para hacer cerveza. Yo no, profe. ¿Nunca han hecho pan? ¿Alguno alguna vez ha hecho pan? Profe, tal vez batiendo mucho es que son distintas Saccharomyces. Porque yo sé que la de la cerveza es la de Saccharomyces, pero cerveza hay algo así. ¿El del pan también? yo sí he hecho pan, profe. ¿Sí ha Yo hecho también, pan? pero como para la pizza. Ok, cuéntenos un poquito, ya que estamos hablando de eso. ¿Cómo ha hecho O el pan? sea, ¿cómo se hace el pan? La levadura, bueno, primero se tiene que calentar un poquito de agua, se tiene que echar azúcar, ¿verdad? Y se tiene que dejar ahí como un ratito, como unos 10 minutos. Y ya después se combina con la masa y ya depende si uno quiere hacer pan dulce o seco, pero en teoría es esa es como la base. Ajá, y cuando se combina con la masa, Y hay que amasarlo por mucho, mucho rato, como unos 10 15 minutos, hasta que se forma el gluten, que es lo que dicen. ok, digamos, dos cosas. Primero, el Saccharomyces cerevisiae sí es el mismo sí es el mismo microorganismo el que se utiliza o sea, la misma levadura, la que se utiliza para el pan, que la que se utiliza para la cerveza. Evidentemente las cepas se han optimizado, ¿verdad? Uno puede comprar una cepa, o sea, usted puede comprar levadura del pan y hacer una fermentación alcohólica, pero evidentemente
pues digamos, un maestro cervecero tiene cepas que ha especializado para el proceso de la cerveza, ¿verdad? Para que tengan mejor sabor, ¿verdad? Para que el proceso sea más rápido, etc. Y para el pan lo mismo. Eso, dicho de alguna manera, es como el palmito y el pejibaye, ¿verdad? Ustedes saben que el palmito y el pejibaye son la misma especie. Sí, profe, sí sabía. Yo no. Yo tampoco. O sea, son la misma especie, sencillamente el palmito es el tronco, digámoslo así, y el pejibaye es el fruto. Pero cuando vos cultivas para pejibaye, pues se especializan en generar plantas que generen muchas estaquitas, como muchas raíces, ¿verdad? Porque yo, pues nunca he cultivado pejibaye ni nada de eso, pero yo supongo que el tronco de la palmera como tal es muy duro para sacarle en pejibaye. Entonces, digamos, entre esos como tronquitos, ¿verdad? Frescos, me imagino que ahí sí logran sacar un pejibaye más suavecito, más fresco. Y hay otras plantas que han sido especializadas para generar de unos buenos, ¿verdad? Hay unos que son unos meros pejibayes, ¿verdad? Que hasta que da gusto comérselos. Pero bueno, digamos que aunque sea una variedad diferente es la misma especie. ¿Y por qué les estaba diciendo esto? Ah, por el pan, ¿verdad? Entonces, lo que decía la compañera, la levadura que usualmente viene deshidratada, ¿verdad? Muchas veces liofilizada, y algunas veces se ha sido liofilizada sobre alguna base, sobre almidón o sobre algo así. Primero, lo ponen, digamos, en agua con azúcar tibia. Esto es, digamos, como para quitar la fase lag, ¿verdad? Para que se hidrate, tenga una fuente de carbono y se active, ¿verdad? Eso es lo primero. Y después, ¿verdad? Se amasa y se amasa y se amasa y se amasa y se amasa. Y eso es de lo más vital cuando se hace el pan, ¿verdad? Yo hubo un tiempo que estuve haciendo, por ejemplo, no tenía una buena mesa para amasar y no me crecía mucho. Porque, digamos, hay una parte que es que se oxigene, ¿verdad? Que haya aire. Esa es la principal diferencia entre un proceso y el otro. O sea, la fermentación alcohólica es un proceso anaeróbico, ¿verdad? Y la fermentación del pan es un proceso aeróbico. Y evidentemente la Saccharomyces es un organismo facultativo, ¿verdad? Anaeróbico facultativo, ¿verdad? Puede vivir en ambos ambientes. Y también puede, digamos, obviamente la fermentación aeróbica casi siempre suele ser mucho más rápida. Porque, como ustedes recordarán de la bioquímica, en términos de ATPs, la respiración es un proceso muchísimo más eficiente que la fermentación anaeróbica. Entonces, digamos que cuando ellos compiten, por supuesto que el proceso aeróbico es mucho más veloz. Y de hecho, cuando se hacen fermentaciones industriales, muchas veces se hace digamos, fermentación alcohólica con Saccharomyces, se hace un inóculo pequeño y primero se hace crecer en condiciones aeróbicas para que crezca rápido, poble el medio y después se elimina el aire, ¿verdad? Con cortar el aire a un organismo de esos, ¿verdad? Que es de tipo facultativo, pues su mismo metabolismo
generando CO2, consume el resto del aire, ¿verdad? Genera una atmósfera inerte de dióxido de carbono y ya comienza a producir alcohol. En el caso del pan, por eso es necesario que esté bien amasado, que esté, digamos, bien oxigenado. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, si uno tiene, ahora hay unas maquinitas que se ponen para hacer pan, ¿verdad? Entonces, primero, a una temperatura baja, qué sé yo, 40 grados por ahí, hace primero el proceso, el proceso aeróbico, ¿verdad? En el cual lo que hace el pan es crecer. ¿Producto de qué? Pues consume ahí parte del almidón y genera dióxido de carbono, ¿verdad? Que es básicamente lo que tiende a emular el polvo de hornear, ¿verdad? El polvo de hornear es de bicarbonato, usualmente con ácido tartárico o algún otro ácido orgánico, de manera que cuando eso se calienta, el dióxido de carbono se descompone, genera CO2 y se infla. Sin embargo, eso no le da como tanto cuerpo como al pan de levadura, digámoslo así, que además pues la levadura proporciona olores y proporciona algunas otras cosas. ¿Qué más les estaba contando? Bueno, en el caso, digamos, del proceso sin aire, usualmente la limitación suele ser cuando la concentración de alcohol termina por matar la levadura, ¿verdad? Que eso usualmente es en los vinos, por ejemplo, se hace hasta esa concentración, ¿verdad? De una manera exhaustiva. Digamos, la mayoría de los vinos, el contenido de alcohol llega por ahí del 15%, que es cuando ya la levadura se muere. En el caso, por ejemplo, de la cerveza, lo normal es que la fermentación no se termina. O sea, depende mucho, digamos, de cuánta maltosa haya en el medio, ¿verdad? Pero no es hasta que o sea, se limita con la fuente de carbono o con la temperatura, pero o sea, no se lleva por lo general hasta un 15%, ¿verdad? Aunque sí hay algunas cervezas que llegan a tener como un 10 por ahí, pero yo no he visto por lo menos más de 10%. Tal vez las hayan, pero no es una cosa muy común, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, la mayoría están por debajo de 5 o alrededor de 5. Bueno, y otra pregunta, ya que hablamos de esto también, de fermentaciones de alimentos y toda esta parte. ¿Cómo se obtienen los licores fuertes? ¿Saben esa parte? ¿Cómo se obtiene whisky, ron, digamos, guaro, aguardientes, ese tipo de cosas, vodka? ¿Cómo se obtienen? Profe, eso ya no depende como de la planta o lo que se utiliza, o lo que se use para fermentar. Vamos, como el tequila que se usa el agave, creo que es. ¿Y el agave con qué se fermenta? No sé, no estoy seguro. ¿El vodka? ¿Qué se utiliza para hacer vodka? Papa, ¿no? Papa. Como de climas fríos, ¿verdad? Los rusos y eso hacen mucho. El guaro, los aguardientes. Caña. Caña de azúcar. En Sudamérica hay uno que se le llama pisco. Yo no sé si ustedes han escuchado de ese.
No, profe, eso no. El pisco es de uva, de uvas, pero es un licor fuerte también. Básicamente, esos licores fuertes son destilados, todos son destilados, ¿verdad? Por ejemplo, de trigo y cebada se obtiene, bueno, y aquí creo que hasta arroz le ponen, se obtiene cerveza, pero de manera destilada se obtiene whisky, ¿verdad? Es decir, la fermentación, no va a haber un microorganismo que fermente hasta 40, 50%, 30, 35 incluso, ¿verdad? No lo hay. Se hace la fermentación y se destila, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, del ron, también se obtiene de la calla, pero en la destilación es un proceso como más grueso, se deja pasar parte de la melaza o lo que sea que se utilice como sustrato. Y y usualmente también, bueno, igual que el whisky, hay un proceso de añejamiento en barriles, ¿verdad? Que ayuda como a darle el sabor, ¿verdad? Algo más sobre los alimentos fermentados. Hay algunos que yo no, digamos, aparecen mucho en la literatura, porque en otros países son bien comunes, como no sé ni siquiera si se pronuncia bien así, pero este es sauerkraut, que es, yo no sé si ustedes han comido, hay un pan que le llaman como Reuben, que es como una carne roja con sí, es como un repollo fermentado. Digamos, esto, y de hecho me parece que en ese artículo mencionaban en una parte. Ajá. Dice que el tequila o el agave se hace igual con levadura para fermentar. Sí, eso, bueno, eso se me olvidó decirles. Sí, básicamente todas las fermentaciones se terminan alcohólicas, se hacen con Saccharomyces cerevisiae. Tanto para hacer cerveza, para hacer ron, para hacer tequila, para hacer lo que sea. Prácticamente ese es como el microorganismo, el microorganismo estrella para hacer alcohol. Por varias razones, no solo porque es muy eficiente, ¿verdad? En parte porque es una célula eucariota, ¿verdad? Es un microorganismo, pues, bien estable, pero además porque, de hecho, aporta valor nutritivo. O sea, no hay ningún problema digamos, hay otro tipo de microorganismos que pueden producir alcohol, pero eventualmente podrían hasta ser patógenos, ¿verdad? Algunos. Entonces, sí, la Saccharomyces, digamos, es el microorganismo estrella. Ese se usa para todo. Entonces, la diferencia, por ejemplo, entre el vino y el pisco está en que uno es destilado y el otro no, ¿verdad? O entre, ¿cómo decir? De caña no hacemos, bueno, como un vino, ¿verdad? Pero, o como por ejemplo entre la cerveza y el whisky, ¿verdad? Que ha sufrido digamos en términos muy generales, ¿verdad? Si alguno sabe de formulación de licores, pues podría entrar tal vez en una cantidad de detalles que sean diferentes. Pero digamos que en términos generales es la principal diferencia. ¿Y qué les estaba hablando? De estas otras comidas como la col fermentada. Que sí, en otros países se consumen mucho. Realmente para nosotros no es una cosa nada común. No sé si se les viene a la mente algún otro alimento fermentado. Creo que los licores fermentados de Japón o China, por ahí, no sé. ¿Cómo? Ajá, yo lo mencioné ahí en la presentación, el natto.
Es como unos frijoles fermentados. Los frijoles, pucha. Bueno, la cuestión es que sí, esos mismos se fermentan y generan como una babita transparente. Dicen que es muy rico, no sé. Ujú. Sí, pero ya ese tipo de productos son un poco raros para nosotros. Yo no sé, y se los digo también para que lo consideren ustedes em, como futuros ingenieros, eh, si alguno de ellos podría tener un potencial mercado en nuestro país. Yo a veces creo que hay que hacer, digamos, una variedad tropical de alguno de esos productos podría tener su relevancia, digamos, si tiene aceptación al mercado. Porque, ¿cómo se llama? Eh, digamos, puede ser que la materia prima como tal que se utilice en otros países no esté, pero eso al mismo tiempo le da como una distinción al producto. Por ejemplo, la cerveza, ¿verdad? La cerveza, yo entiendo, por ejemplo, que la que se fabrica en nuestro país, la única que se hace 100% de cebada es, hasta donde yo entiendo, la Heineken. Porque es como una licencia, ¿verdad? Que tiene la cervecería, ¿verdad? En la que ellos tienen que respetar, pues, exactamente la fórmula holandesa. Pero yo entiendo que las cervezas nacionales siempre se les agrega arroz. Porque, bueno, digamos, siempre se les pone cebada porque la cebada, ustedes, bueno, saben, para la parte de maltear, la cebada necesita germinar y producir las enzimas que generan la malta, ¿verdad? Pero a su vez se pueden mezclar con otro grano, como por ejemplo el arroz, que es más disponible en nuestro país. Y yo considero que eso al final también le da una distinción al producto, digamos, hecho acá respecto, ¿verdad? No sabe igual exactamente a los que uno encuentra en otros países. Por supuesto, no es la única razón por la que no sabe igual, pero es una de ellas. Entonces, sí. Sí, de los productos nacionales también, uno que yo no sé, digamos, por qué a nadie le ha interesado nunca industrializarlo ya de una manera más formal. Bueno, tal vez habría que ver ahí la factibilidad de recolectarlo y de estandarizarlo, pero por ejemplo, el coyol, ¿verdad? Que es tan famoso, ¿verdad? Tan tradicional de una región de este país, de Guanacaste, y que no se ha llegado a industrializar, ¿verdad? Prácticamente se entierra ahí para que se fermente ahí cerca de donde pasa la gente, le echa tierra encima y todo, ¿verdad? Y suciedad y mugre, y no sé. Yo a veces pienso que bueno, que tal vez sería interesante hacerlo en unas condiciones más estandarizadas y más limpias. Pero bueno, es un nicho que nadie ha explotado. ¿Algún comentario más? Ok. Bueno, ¿quedaba alguna otra presentación hoy? Vamos a entrar a la parte de la biotecnología azul. La biotecnología azul es la parte, pues, marina, ¿verdad? Dice acá que la biotecnología azul se ocupa de la aplicación de métodos moleculares y biológicos a los organismos marinos y de agua dulce.
Em, Dice, bueno, que esto implica el uso de estos organismos para varios fines, como incrementar las reservas de alimento, ¿verdad? De hecho, hay muchos países que consumen, tal vez la principal proteína son alimentos del mar, ¿verdad? También, por supuesto, la seguridad y la calidad de esos mariscos. La parte de los microorganismos nocivos, el descubrimiento y desarrollo de productos, ¿verdad? Con aplicación química. Digamos, semejante cuando uno habla de productos naturales, usualmente se restringe mucho hacia la parte de fitoquímica, ¿verdad? Pero la parte también, por ejemplo, de química marina, de metabolismo, de metabolitos secundarios presentes en organismos marinos, es una parte muy interesante de explorar, precisamente también porque no se ha desarrollado tanto, ¿verdad? No hay tanta información publicada. Y bueno, relacionado con esto también el desarrollo de medicamentos. Podríamos ver como una rama, si se quiere, aunque es toda una disciplina, ¿verdad? La acuicultura. La acuicultura, pues, es básicamente, si nosotros pensamos en cómo así como hay granjas, ¿verdad? Para producir producir animales, también con los peces se pueden hacer en condición de estanque, o por lo menos algunas especies. Por supuesto que hay especies que son bien complejas de reproducir en estantes, por ejemplo, el atún, ¿verdad? Que es una especie de alta mar. No es que no existe atún de estanque, más o menos de estanque, porque son unos estanques que se ponen como en el mar. Pero es absurdamente caro. O sea, pues yo no lo veo con miras comerciales, por lo menos. ¿Verdad? Dice aquí, por ejemplo, que algunos ejemplos, digamos, cultivo, engorde, cría, dietas y patrones alimenticios, patologías, semejante pues a lo que se ha hecho, digamos, con especies terrestres, ¿verdad? En lugar de que ahí estén comiendo lo que sea, pues que coman un alimento, un preparado en particular, ¿verdad? Dice aquí Ajá. Pero no se supone que la calidad de la carne de estos peces no es como, o sea, es de menor calidad que la de los peces del océano, digamos. Puede ser que sí. Y de hecho ya les iba a mencionar algunos casos. Hay toda una discusión en esto. Vamos a ver, por ejemplo, mucho del pollo de granja, y sobre todo en otros países, ¿verdad? Bueno, aunque en Costa Rica digamos que el cultivado igual por las corporaciones, o sea, es un proceso como muy estandarizado, ¿verdad? Se les da un alimento, que ese alimento tiene, bueno, varias características. Primero que es estándar, o sea, todos comen lo mismo, ¿verdad? O sea, que la calidad de la carne es como estándar. Segundo, pues que se le da algo que optimiza la producción, ¿verdad? Es decir, que ellos van a crecer más rápido, ¿verdad? Y pues tercero, que se habla ahí un poco de la parte de bioseguridad, por ejemplo. Ahora con todo esto del coronavirus, por ejemplo, una de las cosas que se discutía respecto a la transferencia zoonótica era
pues, la presencia o el consumo de especies silvestres, ¿verdad? Se hablaba mucho, por ejemplo, del pangolín y del murciélago, ¿verdad? De los mercados tradicionales chinos, que son pues organismos silvestres que ellos comen, ¿verdad? Que si esto es, o sea, algunas personas sostienen que esto es un factor de riesgo para la transferencia zoonótica de enfermedades y que esto no ocurriría en condiciones, digamos, controladas con organismos que crecieron en condiciones de granja controlados. Sin embargo, el sabor que tiene un pollo que está ahí, que come gusanos, bichos y todas las proteínas que se encuentran en el jardín, en mi humilde opinión, es un sabor muy superior al de granja, al que come solamente un preparado ahí de maíz, de engorde ahí suplementado con, con alguna proteína, ¿verdad? En el caso de los peces, hay cosas que han pasado que han sido muy vacilonas. Por ejemplo, el salmón, ¿verdad? El salmón es una especie de que es muy apetecida, ¿verdad? Y que no es tan fácil de conseguir. Entonces, hay salmón de estanque. Pero, ¿qué es lo que pasa con el salmón de estanque? Que por lo general la carne es blanca. ¿Por qué? Porque el color amarillo, no, amarillo no, como rosado, que tiene el salmón, es pues de comer camarones y comer algún tipo de cosas que encuentran en el ambiente natural, ¿verdad? Y entonces, al darle un alimento preparado en un estanque, la carne no tiene ese color. Entonces, para suplir ese color, pues lo que han hecho es ponerle en el alimento como un tinte, digámoslo así. Que es algo pues que también ha sido como discutido en términos de la calidad. Yo había visto que en algunos países no era permitido consumir ese salmón que les daban el colorante. Yo no sé si antes, yo creo que más bien tal vez algún tipo de colorantes han sido prohibidos, pero digamos en Estados Unidos por lo menos uno sí compraba salmón de cultivado, y era color rosado. Y es un color rosado que incluso me parecía más intenso que el de los silvestres, ¿verdad? Pero el salmón silvestre es muchísimo más caro, ¿verdad? Pero sí, ese tipo de cosas. Yo decirle exactamente si es mejor o es peor, no podría hacerlo, pero yo sí creo que por lo general el silvestre tiene mejor sabor. Ahora, por ejemplo, se ha discutido mucho eso sobre, digamos, el riesgo, por ejemplo, de transferencia zoonótica de enfermedades, o incluso otra cosa también que preocupa a la hora de vender un producto es que la calidad esté estandarizada, ¿verdad? Es decir, de que vos no compres un producto hoy y tenga unas características y el de mañana tenga otras características por crecer en condiciones ahí ambientales, ¿verdad? Dependiendo de lo que se encuentre. Perdón, hay, digamos, especies de agua dulce. Algunas veces, ustedes saben, se cultivan en nuestro país, se hace un poco con la parte de los camarones, ¿verdad? Que no son como estas de esta foto, sino que más bien es como un laguito artificial, ¿verdad? De baja profundidad, en el cual se puede cultivar, digamos, una especie como por ejemplo el camarón que
ustedes saben, en nuestro país ha tenido, perdón, mucha discusión respecto al efecto ambiental que tiene precisamente cuando se hace por pesca de arrastre, ¿verdad? Que termina sacrificando mucho del criadero, por decirlo así, de muchas de las especies del mar. Y a mí me parece que cultivarlos en estanque, pues es una solución bien inteligente, que no deja de tener otras implicaciones, ¿verdad? Lo que pasa es que a mí a veces me parece que en el debate las personas olvidan que nuestras actividades siempre tienen un impacto ambiental, ¿verdad? Es como por ejemplo cuando hablábamos sobre las gasolinas, ¿verdad? Cuando se estuvo tratando de meter alcohol en las gasolinas, se hablaba mucho del impacto ambiental, de las vinazas, y yo no sé, yo a veces pensaba, bueno, pero entonces es mejor sacar petróleo, es mejor quemar petróleo, eso es lo que están diciendo, ¿verdad? Es decir, nuestras actividades humanas siempre tienen un impacto. Entonces, por ejemplo, en Costa Rica, el cultivo de camarón de estanque ha estado muy, muy regulado. Se ha permitido, digamos, solo una pequeña cantidad, que tiene implicaciones, y claro está, y no estoy diciendo que no las haya o que no sean reales, ¿verdad? Porque hay una parte de manejo del agua, ¿verdad? Y hay una parte, pues, de uso de la tierra para esas actividades. Sin embargo, pues yo considero que por ejemplo, ahora que estuvo tanto la discusión sobre la pesca de arrastre, ¿verdad? Y algunos de los diputados, por ejemplo, decían que es que los otros diputados estaban en contra de la gente de las zonas costeras que iban a vivir si no cultivaban, si no les permitían sacar camarón, pero se están disparando el pie, a mí me parece, ¿verdad? Aplicando este tipo de técnicas. Y a mí me parece que con un poco de tecnología pueden haber otro tipo de soluciones, pero a veces no las quieren ver. Y volviendo a esta parte, también, digamos, hay estanques como de cultivo que se hacen en lagos o que se hacen en el mar, lo cual también tiene cierto tipo de ventajas, ¿verdad? En un lago, digamos, si hay algún tipo de alga o algún tipo de compuesto o de organismo que ahí naturalmente crece y que los peces del estanque se pueden alimentar de él, ¿verdad? Y al mismo tiempo los desechos de los peces tal vez en ese mismo ambiente son consumidos por otro organismo, ¿verdad? Puede ser una manera, digamos, más ecológica o más, digamos, que asemeje más la calidad que tendrían produciéndose o sea, sencillamente pescándolos de manera abierta, ¿verdad? Evidentemente, por ejemplo, tener un estanque como esos estanques de camarón también tiene unos costos de mantenimiento que son importantes, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas son importantes, ¿verdad? Y obviamente también en un ambiente más abierto son también más susceptibles a que algún organismo externo o algo así pues pueda intente cazarlos o intente
ahí generar algún efecto negativo sobre el cultivo. Hay muchas cosas que se han intentado o que se han optimizado, digamos, para obtener un beneficio conjunto de este proceso. Por ejemplo, aquí dice las minas abandonadas, ¿verdad? Muchas veces esos canales de las minas abandonadas tienen una cantidad de minerales que pueden ser aprovechados, ¿verdad? Al tiempo que a veces, digamos, encontrarle una actividad comercial a ese tipo de lugares es algo importante, porque al tenerlas desprotegidas, pasa como, yo no sé si ustedes han oído, por ejemplo, lo que pasó en Cruzitas, después de que la empresa canadiense, el gobierno le negara la concesión, ¿verdad? Mucha gente se ha ido a meter, y además está pues cerca de la frontera norte, ¿verdad? Mucha gente se ha ido a meter ilegalmente a extraer oro con mercurio, ¿verdad? Y esto pues ha generado un impacto ambiental altísimo. Pero eso es difícil de controlar en un lugar donde lo que quedaron fueron como unas ruinas de un proyecto que no se hizo, ¿verdad? O incluso de un proyecto que ya se hizo, ¿verdad? Que ya se hizo la extracción de la mayoría, aún así tal vez la cantidad que queda es pequeña para que una empresa como tal esté interesada, pero tal vez algunos individuos siempre entran y utilizan, por ejemplo, este proceso del mercurio, que es un proceso extremadamente contaminante, ¿verdad? Entonces, siempre poder encontrar una actividad comercial y además, pues si la especie que necesitamos tiene un cierto requerimiento de nutrientes, de elementos traza, ¿verdad? Metales y este tipo de cosas que tal vez se encuentran en una mina, pues es un doble beneficio. Tener cultivos conjuntos de varias especies o incluso cultivos de plantas combinados con cultivos de peces. ¿Esto qué ventaja tiene? Digamos, bueno, siempre hay que entregar alguna fuente de minerales, ¿verdad? Y alguna fuente de comida, pues para los ya sea para las plantas o para los peces. Pero por lo general, ellos tienen como un intercambio, ¿verdad? Es decir, algunas de los elementos que las plantas en las raíces liberan son consumidos por los peces, ¿verdad? Y algunos de los excrementos de los peces se utilizan como para nutriente de las plantas, ¿verdad? Evidentemente, pues siempre tiene que haber entrada de sol por alguna parte, ¿verdad? Para que no se convierta en un sistema anaerobio, ¿verdad? Porque si no la planta, las partes de las raíces de las plantas y eso se comienza a podrir si está de manera hidropónica. Pero suelen tener ese tipo de simbiosis, ¿verdad? Y una cosa que es un tema que en los últimos años ha cobrado muchísima relevancia tiene que ver con las algas, ¿verdad? Las algas, tanto las algas macroscópicas como las microalgas. Acá habla, por ejemplo, de biosensores, alimentos, bioremediación,
cosméticos, fármacos. Bueno, dice, se están desarrollando microorganismos y enzimas de origen marino que permiten controlar los vertidos y favorecer su eliminación. Nuevas fuentes de energía no contaminantes que ayuden a reducir emisiones de dióxido de carbono y ayuden al control del cambio climático. ¿Verdad? Dice también que las microalgas y las bacterias fotosintéticas se utilizan pues para la obtención de hidrógeno. Las algas, particularmente las microalgas, son muy interesantes porque es como tener una planta, ¿verdad? Pero es un microorganismo, ¿verdad? Son unicelulares, y también tienen tasas de crecimiento relativamente rápidas. Esto los ha hecho, digamos, en los últimos años, interesantísimos para diversas aplicaciones. Bueno, dice acá un poco que el futuro de la biotecnología azul anda en la parte de crecimiento, de producción, de resistencia y de composición genética. Algunas otras aplicaciones, por ejemplo, el origen de una especie, por ejemplo, ustedes saben, hay especies de origen silvestre, digamos, que están protegidas. Mucho se ha hablado, por ejemplo, de flotas, por ejemplo, que vienen a pescar a aguas territoriales nuestras, ¿verdad? Digamos que por marcadores genéticos uno podría identificar eventualmente si te vendieran ese mismo pescado, ¿verdad? Comparado, por ejemplo, con tal vez uno obtenido o cultivado en condiciones de estanque. Digamos, por supuesto, también es interesante aplicar proteínas de organismos marinos, ¿verdad? Tomar genes de organismos marinos para utilizarlos en otro tipo de organismos. Dice aquí, por ejemplo, un gen de una somatotropina en salmón, un gen de una hormona inhibidora de los cangrejos, y así hay montones de ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, de la medusa, el que da la fluorescencia, ¿verdad? Ese es uno de los más reconocidos. Aquí habla, por ejemplo, de algunas proteínas anticoagulantes que se han identificado pues, en peces que viven en condiciones de frío extremo. Vieras que no entendí bien lo de los lotes ilegales en los genes marcadores. ¿Cómo? No entendí bien lo de los lotes ilegales en los genes marcadores. No sé si lo podría explicar de nuevo. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando hablábamos la semana pasada sobre la quinoa, sobre unos ejemplos de la quinoa, ¿verdad? Que uno podía identificar, por ejemplo, diferentes, no especies, sino diferentes, bueno, aunque algunas de ellas sí eran especies, pero, perdón, incluso uno podría identificar variedades dando un seguimiento genético. Eso es, y tal vez como ahora que se nos habla de las mutaciones del virus, ¿verdad? De la mutación de Brasil, la mutación de la India, bueno. Esto pues en un virus y en este virus que ha sido tan particular, ha sido algo que se ha ido expandiendo por el mundo de una manera muy rápida. Pero en el caso de estos organismos silvestres, puede ser, por ejemplo, que vos encuentres ciertos tipos de marcadores genéticos que son propios de una región y cierto tipo de marcadores genéticos que son de otra región. Entonces,
Tal vez a vos te venden un lote que te dicen, bueno, fue cultivado en el Océano Índico. Fue no cultivado, fue pescado en el Océano Índico. Y tal vez haces un análisis de PCR y te das cuenta que no es verdad. Que tal vez fue de esta zona, del Pacífico Centroamericano, por ejemplo, o algo así. ¿Verdad? Entonces, tal vez, si una especie es regulada en una zona, mediante el análisis del genoma o de una parte del genoma, se puede identificar si realmente el origen es el origen que la persona que te lo está vendiendo lo está identificando. O tal vez más bien fue pescado de manera ilegal en una zona en la que no debería y te lo están vendiendo como si no fuera así. ¿Me explico? Sí, profe. Gracias. Ok. Respecto a la aplicación de genes, aquí hay un conjunto de ejemplos, ¿verdad? Algunos peces que se han utilizado realmente como modelos, ¿verdad? Para estudiar algunas enfermedades, para la detección de contaminantes. Yo no sé si ustedes han visto, digamos, en algunos de los lugares en los que se utilizan sistemas de tratamiento como más tradicionales, como tipo humedales, ¿verdad? Humedales artificiales. Algunas veces, antes de la salida final, utilizan un estanque con peces, ¿verdad? Que suele cumplir dos funciones. Una de ellas es que cuando el agua es relativamente limpia, pueden llegar zancudos, ¿verdad? Entonces, por supuesto, uno no quiere hacer un sistema, ¿verdad? Un humedal para tratar el agua sucia y y que más bien sea pues un criadero de zancudos. Entonces los peces suelen consumir los huevos de los zancudos, entonces no pasa esto. Pero además, si algo en el sistema falla y el agua sale sucia, vos vas a ver que los peces se mueren, ¿verdad? Esto también algunas veces se utiliza como un indicador, ¿verdad? De que hay que intervenir el sistema, de que algo está mal. Acá también habla como de biofactorías, ¿verdad? Como organismos para reproducir diferentes productos, hasta pegamentos, ¿verdad? Y podríamos hablar de otros, ¿verdad? Cosas más comunes como colágeno, como este tipo de cosas. Y también para la producción de alimento como tal, con ciertas condiciones, ¿verdad? Que se pueden controlar. En cuanto, por ejemplo, también selección de especies, en cuanto a crecimiento, carne, fecundidad, ¿verdad? Sabor, color, resistencia a enfermedades, ¿verdad? Que es una cosa pues bien interesante. Volviendo a las aplicaciones de genes, ¿verdad? Por ejemplo, la proteína verde, ¿cómo es? Green fluorescent protein, que se ha tomado de una medusa, se utiliza muchísimo como un reportero. Yo no sé si ustedes saben lo que es un reportero.
No sé si, o sea, es como una molécula que se utiliza como para estudiar el estado, o sea, el estado biológico, o para estudiar alguna molécula en específico o demás. Para estudiar, digamos, expresión. Por ejemplo, yo estoy probando, digamos, un conjunto, como ejemplo, ¿verdad? Digamos, estoy probando un conjunto de promotores en la expresión de un vector, digamos, de un plásmido en una E. coli, por ejemplo, o en un bacillus, o en lo que ustedes quieran. Entonces puedo utilizar una molécula como esta, como la beta-glucuronidasa. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos, usualmente es algo que no sea la fuente principal de carbono, y yo puedo utilizar algunos derivados de ácido glucurónico y digamos que el producto de hidrólisis sea fluorescente, ¿verdad? Para medir por fluorescencia la actividad, ¿verdad? Entre más activo sea el promotor que yo puse en ese organismo, más hidrólisis va a haber y más voy a cuantificar el producto de ese fluorescente de hidrólisis de un derivado del ácido glucurónico, ¿verdad? Pero este de la proteína verde fluorescente es muy utilizado porque, digamos, yo lo pongo, por ejemplo, bajo la expresión de X promotor. Entre más fuerte sea la expresión, más fuerte va a ser la fluorescencia que yo voy a ver, ¿verdad? Entonces es una cosa que es como fácil de seguir. Y así hay otros ejemplos, ¿verdad? De otros orígenes, pero bueno, este que es uno de origen marino es muy, muy importante. Aquí habla un poco más de esta Green Fluorescence Proteins. Un poco, bueno, dicen presencia de iones de calcio forma un tipo de complejo, ¿verdad? Que cambia la conformación cuando incide la luz ultravioleta, y eso genera pues ese color verde fluorescente. Dice aquí la novedad de este tipo de proteínas son pues organismos transgénicos que la pueden expresar también, ¿verdad? Y ahí hay algunos como estos glowfish, ¿verdad? Que realmente pues no tienen mayor aplicación, pero es bien interesante, o sea, como brillan en la oscuridad y tienen pues ahí un potencial mercado, ¿verdad? Los venden mucho por eso. Ah, bueno, y aquí están los glowfish, precisamente. También, y esto es una gran parte de lo que estudian las personas que se dedican a acuacultura, es estudiar la microbiología que acompaña a los organismos marinos. Por ejemplo, si uno tiene un cultivo en estanque, uno no quisiera que hubiese ahí un patógeno que le enferme a todos los peces, ¿verdad? Entonces, por supuesto, conociendo el tipo de patógeno, conociendo también cómo es su genoma, se pueden utilizar tratamientos un poco más específicos, ¿verdad? Eventualmente también se pueden utilizar vacunas y otras cosas. También, por supuesto, hay organismos para consumo que se han generado de manera transgénica. Esto, pues como ustedes verán, sigue teniendo los mismos cuestionamientos y los mismos dilemas que hay respecto a la producción de alimentos vegetales, ¿verdad?
utilizando transgénicos. Sin embargo, bueno, cuando son en condiciones de estanque, suele ser algo mucho más controlado, ¿verdad? Aplicaciones en medicina, dice, bueno, sustancias con biocompuestos activos, antiadhesivos, coloides, nanoestructuras, materiales porosos. Pasa mucho, digamos, en muchos de los moluscos que producen, digamos, quitina, que es precursor de quitosano, que es uno de los pocos policationes de origen biológico, ¿verdad? Que se puede encontrar, que tiene muchas aplicaciones en el área de la medicina. Pues nuevas moléculas, ¿verdad? Con diferentes aplicaciones. Aquí hay algunos ejemplos, ¿verdad? De un caracol marino. Se ha obtenido un producto que es un analgésico, ¿verdad? De un pez martillo, ¿verdad? Un compuesto anticáncer, ¿verdad? De una rana, un antimicrobiano, de un salmón, una hormona para tratar osteoporosis, ¿verdad? De la sanguijuela, un anticoagulante, ¿verdad? Por ejemplo. Algunas otras aplicaciones, por ejemplo, hidroxiapatita de corales, ¿verdad? Ustedes saben, la hidroxiapatita es un mineral durísimo que es parte del componente de los huesos, ¿verdad? Que se puede utilizar, que se ha utilizado también precisamente para rellenarlos, ¿verdad? Siendo pues del mismo material, también evitamos rechazos y este tipo de cosas. Y aquí algunas otras aplicaciones, ¿verdad? Anestésicos, antitumorales, antiinflamatorios, ¿verdad? Adhesivos incluso. Bioadhesivos. Algún tipo de proteasas, ¿verdad? Como una colagenasa. La carragenina, que es otro biopolímero que se utiliza muchísimo en aplicaciones biomédicas, que también es como un gel, ¿verdad? Tiende a formar como un gel que se saca de algas rojas, ¿verdad? Bueno, de hecho, el agar, ¿verdad? También se obtiene de un alga. Las algas se han utilizado para una infinidad de cosas, ¿verdad? Desde suplementos de proteína, suplementos de ácidos, por ejemplo, ahora que muchas personas no consumen carne, por ejemplo, muchos de los suplementos de aceites omegas que se obtenían de pescados se pueden obtener de algas también. Para, digamos, producir celulosa y eventualmente hidrolizar la celulosa para generar bioetanol o alguna cosa de estas, o para producir aceites, ¿verdad? Y que estos aceites eventualmente formar biodiesel, también para eso se han utilizado las algas. Algunas, por ejemplo, como este tipo de compuestos que tienen un adhesivo, bueno, también el efecto que pueden tener en algunos, ¿cómo se llama? Barcos, ¿verdad? Biosensores, ¿verdad? Aparte, como el ejemplo que les puse con el pescado, ¿verdad? Que al final de una planta de tratamiento que se moría. Bueno, también pasa lo mismo con algas o con lirios, ¿verdad? En algunas, digamos, cuerpos de agua o humedales, especialmente, bueno, si son artificiales también, que se puede controlar un poco la profundidad y eso, ¿verdad? Por el paso de la luz.
si uno tiene lirios, ¿verdad? Los lirios son plantas que son bioacumuladoras, igual que las algas, ¿verdad? De rápido crecimiento, consumen muchísimo mineral. Y esos minerales pues los bioacumulan, ¿verdad? Los retiran de las aguas. Ayudan a limpiar, pero al mismo tiempo, no sé, si uno tiene un humedal y observa que los lirios se le están muriendo, pues posiblemente hay algo más tóxico ahí, ¿verdad? Que no sea más fuentes de fósforo o de nitrógeno. Dice aquí también algunos organismos que son muy prometedores, por ejemplo, invertebrados como esponjas y corales, y también microorganismos, ¿verdad? Hongos marinos. Dice acá también que la mitad del pescado que se consume en el mundo proviene de piscifactorías. Dice acá, por ejemplo, que una investigación reveló que algunas de las piscifactorías requieren hasta 5 veces más carne de especies marinas para la alimentación de los animales que para la instalación. Y es como, hay algunos ejemplos, ¿verdad? Como el que les ponía del atún, ¿verdad? El atún cultivado en estanque prácticamente no se da, pero el que se ha dado, tal vez más a nivel como de investigación o de probar que sí se puede, tiene esa característica que tiene que consumir tanto pescado que es una cosa para nada rentable. Dice aquí, bueno, por ejemplo, que en la salmón se requiere 5 kilos de peces salvajes capturados en el mar para obtener un kilo de pescado. Que no son todos los casos, pero los hay. También aquí, por ejemplo, algunas aplicaciones en cosmética. Les decía, bueno, el colágeno, el colágeno pues está también como en la parte subcutánea de muchos, por ejemplo, de peces, ¿verdad? Aquí habla de una investigación en pepinos de mar. Habla también de un péptido de 32 aminoácidos que proviene de los erizos de mar, ¿verdad? Que interviene el metabolismo. Y hay muchos otros ejemplos también, tintes, por ejemplo, tintes de origen biológico. Por supuesto, esta parte del mar no ha sido tan desarrollada como la parte terrestre, ¿verdad? Y un ejemplo de ellos, bueno, este es un estudio del 2016, pero dice que solamente 8 medicamentos han sido aprobados por la FDA, que es la agencia gringa, en 40 años, ¿verdad? De origen marino. Ahí, digamos, les quería decir respecto a los cultivos de algas, porque es una cosa que está bien ¿cómo decir?, de viento en popa, porque lo que se dice es que, por lo menos a nivel de investigación, uno puede cultivar una cantidad grandísima en un espacio muy pequeño. El problema que suelen tener las algas en ese sentido es la iluminación, la cantidad de luz, ¿verdad? Porque en algunos casos, el tener que proporcionarles luz, digamos, en un fotobioreactor o alguna cosa de estas, eleva el costo de producción muchísimo, ¿verdad? Entonces, de hecho, por ejemplo, como espirulina y algunas que se cultivan como suplementos alimenticios, muchas veces son en estanques abiertos, con iluminación natural, lo cual también tiene sus implicaciones, ¿verdad? Si uno se pone a pensar, por ejemplo, en un país donde hay invierno,
puede ser que tal vez durante el verano tengas muchísimas horas de sol y por ende muchísima más productividad, y durante el invierno sea el caso contrario, ¿verdad? Tenga muchísimo menos horas de sol y por ende una productividad reducida. Algunas cosas, digamos, se suelen probar primero a nivel de laboratorio o a nivel piloto, ¿verdad? Y luego se llevan a ya estanques más abiertos, ¿verdad? Les decía, bueno, ahí ustedes pueden ver cantidad de cultivos hasta de proporciones muy, muy grandes que se han desarrollado en lagos, en algún tipo de canastas, ¿verdad? En la que están sumergidos. Las algas, hay algunas algas, por ejemplo, en Chile hay un tipo de alga roja, me parece, que ellos la utilizan mucho como condimento para comidas, ¿verdad? Se consume, ¿verdad? Tiene un valor nutricional interesante. Por ejemplo, bueno, estas dos especies, espirulina y clorela, son de las más comunes, se utilizan como alimento y se utilizan también para otras aplicaciones. Hay algunas otras especies que son interesantes, por ejemplo, para producir carotenoides, algún tipo también de polisacáridos, de ácidos grasos, otro tipo de polisacáridos, ¿verdad? Ustedes pueden ver en ciertos tipos de reactores también, desde reactores tubulares, reactores de tanque abierto, producción también de diferentes ácidos grasos o lípidos en general, algo más específico, ¿verdad? Como inmunomoduladores, ¿verdad? Pigmentos, carotenoides, luteína. También, por ejemplo, cuando uno ve este tipo de fotobioreactor, algunas veces la iluminación que se les hace llegar es de tipo solar, ¿verdad? De tipo natural. Algunas veces es como esto que se pone como una bolsa al centro, ¿verdad? Que la bolsa, digamos, hace llegar la luz. Esto también algunas veces se logra aplicar. Algunas veces, y más en condiciones de laboratorio, pues la luz se les suministra. Esto ya para producir algunas veces genera costos importantes. Tipo de cultivos abiertos, ustedes pueden ver que, digamos, este diseño tiene como como un aparato que se utiliza para recoger, ¿verdad? Y para separar las algas. Aquí, digamos, ustedes pueden ver algunas cosas como, digamos, con estanques abiertos, pues requieren, por supuesto, mucho más espacio que digamos, un tipo de fotobioreactor, ¿verdad? Requieren también mucho más agua, ¿verdad? Que por supuesto uno que es en condiciones cerradas, más controladas. El suministro de oxígeno, ¿verdad? En un reactor abierto también, digamos, si hay cierto movimiento, el mismo oxígeno del aire, ¿verdad? En un fotobioreactor, pues requiere cierto suministro de aire o de oxígeno. La temperatura, pues, sí es variable. La agitación usualmente es poca, ¿verdad? En un reactor abierto, ¿verdad? En un reactor cerrado muchas veces es necesario bombearlas para que no se precipiten, ¿verdad? Esos sistemas abiertos también normalmente no son complicados de limpiar, ¿verdad? Mientras que un fotobioreactor sí lo es. Sin embargo, por supuesto,
un reactor de estos abiertos es muchísimo más susceptible a que se vaya a contaminar, ¿verdad? Que ya de por sí ellos conviven con una cierta microbiota que va a crecer ahí, ¿verdad? La cual en la mayoría de los casos tal vez no es un problema para el alga como tal, pero bueno, y si crece ahí algo que sea patógeno, pues sí puede ser un problema dependiendo de la aplicación, ¿verdad? En un reactor, por supuesto, a condiciones controladas, esto se evita, ¿verdad? También la calidad de la biomasa, por supuesto, es mucho más reproducible en una condición de laboratorio, ¿verdad? O de fotobioreactor que en una condición abierta. La biomasa que generan, pues estos también es mucho más baja, ¿verdad? En estos casos, la producción es muy alta. El problema es que hay que suministrarle la energía, ¿verdad? La flexibilidad, es decir, si ustedes tienen una poza para cultivar espirulina, pues será difícil cambiar a otra cosa, ¿verdad? Es un reactor como diseñado para ese proceso y ya. Mientras que en un fotobioreactor, pues uno puede meter ahí lo que quiera. El control y la reproducibilidad, por supuesto, es mucho más limitado en un cultivo abierto que en un fotobioreactor. A manera de ejemplo, de algunos mercados de ciertos productos marinos, ¿verdad? Aquí, digamos, el carragenano, el alginato, el agar, ustedes pueden ver el mercado en términos de millones de dólares, ¿verdad? Y por supuesto, bueno, este es un ejemplo también, pero para utilizarlo como alimento. Las microalgas se han utilizado para sustratos de diferentes fermentaciones, ¿verdad? El aceite se ha utilizado para biodiesel, la proteína para aditivos alimentarios y bioabsorción para aplicaciones ambientales. Vamos a ver un toquecito cuánto faltan. Si quieren, por hoy lo dejamos hasta aquí. Me recuerdan que hoy por esto. Recuerden, si alguno no ha presentado, que lo hablemos, lo tendrían que hacer la próxima semana. Y no sé si tienen alguna pregunta o comentario más, o si no, pues estaríamos por hoy. Mi parte no, profe, más bien muchas gracias. Nos vemos entonces. Gracias, profe. profe. Hasta luego.